Y por supuesto, la Asamblea Nacional Constituyente, que es debate nacional, es de lo que nos ocuparemos hoy en este primer bloque de la mesa ancha. Señores, un feliz inicio de semana. Muy buenos días. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, que todo el mundo lo dice, todo el mundo sabe, es como una caja de Pandora, se abre, dicen que vamos por algún camino, el presidente de la República ha dicho que una reforma a la justicia, algunos temas sociales, incluso ha hablado de una ley de punto final, pero eso realmente no se sabe dónde termina. ¿Qué tan conveniente es para el país realmente una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y tiene o no futuro esta propuesta? Porque eso tiene que pasar por el Congreso de la República, después ser votado, después se tienen que elegir unos asambleístas. Jorge Iván. Estuvo bien movido el fin de semana con este tema, ¿no? Muy movido. Bueno, creo que pensemos primero dónde lanza esta propuesta. La lanza en uno de los epicentros del estallido social, sí, en Cali, en lo que se llamó Puerto Resistencia. Y yo creo que él tenía que enviarle un mensaje a sus seguidores, digamos, más emblemáticos, de decirle, mire, ¿por qué en 2 años no han mejorado las condiciones de vida de ustedes? Porque es una pregunta que tienen que hacer los propios seguidores del gobierno. Oiga, es el gobierno del cambio, vamos ya casi para 2 años y nuestras condiciones de vida siguen igual. Entonces ahí lanza esto que yo llamaría un globo para ponernos en la discusión. Pero sigue montado en eso, Jorge. Claro, pero en la entrevista ha seguido trinando alrededor de pero en la eso, entrevista lo que argumenta, le hace, lo explica todo. Que le da al director del Tiempo, a Mompotes, hoy creo que él mismo llega a la conclusión de que no se necesita una reforma constitucional ni una asamblea constituyente para hacer muchas de las cosas que propone. Entonces, tú mencionabas algunas cosas. Entonces, por ejemplo, implementar el acuerdo de paz, para eso no necesita reformar la Constitución. Un mínimo vital, eso lo ya ha definido la Corte Constitucional. Reordenamiento territorial, ahí está la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Temas de cambio climático, eso se puede hacer a través de documentos COMPES. Y otra serie de medidas, en realidad no se necesitan para eso. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente no solo es inconveniente, innecesaria, sino inoportuna. Claro, entonces ahí es donde entra la pregunta, si todo lo que dice ahí el presidente de la República, porque es que uno lo lee y uno dice, bueno, se necesita desarrollar la Constitución, es lo que él dice, la Constitución se desarrolla a través de leyes estatutarias, entonces ¿no será que hay algo más detrás realmente? Yo no creo, yo creo y estoy muy de acuerdo con Jorge Iván que en esta entrevista además el presidente ratifica y da los argumentos necesarios para decir, es que no se necesita una constituyente. Para empezar, el mandatario no tiene mayorías en el Congreso. Segundo, todos los cambios y propuestas que quiere hacer tienen que pasar por el Congreso. Se puede hacer con leyes estatutarias, pero no tiene la fuerza en el Congreso ni siquiera para modificar la Constitución. Porque la estatutaria necesita mayorías calificadas y no las tiene el Congreso. Entonces, ni siquiera tiene eso. Entonces, ¿cómo llegar a hablar de constituyente? No tiene ningún sentido en este momento. Pensar más allá porque quiere algo más. O sea, es olvidar que Gustavo Petro desde el 2016 está hablando de constituyente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Progresistas integró la campaña por el sí, el lema era paz sí, constituyente sí. O sea, desde el 2016 el presidente estaba en esta campaña hablando de que era necesario más que modificar, cambiar y crear una nueva constitución que estuviera enfocada con el cambio climático y los debates actuales. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, habla de eso, de la necesidad de una nueva constitución que esté conectada con el medio ambiente y la crisis climática, pero no habla, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, ¿no? Y no coge ejemplo de lo que acaba de pasar en Francia, que, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo entró a la Constitución, que eso sí fue un cambio cultural, social importante, simbólico y que ratificó los derechos de las mujeres. Petro en ningún momento habla de eso en su proyecto constituyente, que yo creo que se va para el agua, eso se cae solito. Claro, pero bueno, usted dice una cosa que sí es importante. Él está hablando desde el 2016 de eso, aunque en la campaña pasada, en esta, que fue en la que resultó elegido como presidente, él dijo que una Asamblea Nacional Constituyente no. Es decir, nos engañó o cambió de opinión. Y hay algo que también es cierto, el presidente de la República en este momento no tiene las mayorías en el Congreso, es que no las tiene ni siquiera para aprobar un proyecto de ley que necesita mayorías simples. Pero él, en esa misma entrevista que cita Jorge Iván, dice que se va a convocar al poder comunal y al pueblo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que va a ser una presión a través de las calles? Pues nos toca acá pensar con el deseo, ¿no? Que es la interpretación más benigna de lo que dijo el presidente, que es un error, un disparate al fragor del discurso en un escenario pues lleno de simpatizantes de los más extremos de su proyecto político, porque las otras posibilidades son realmente aterradoras, ¿no? La primera, que sea verdad que quiera sacar una Asamblea Nacional Constituyente para impulsar su proyecto político ideológico, porque los mecanismos democráticos que hay no le están sirviendo para hacerlo. Básicamente, cambiar las reglas de juego para aprobar las reformas que su gobierno ha sido incapaz de sacar adelante en más de año y medio. La segunda posibilidad, que es la que
parece más creíble es que estamos ante un chantaje a la clase política. A ver, si ustedes no me pasan las reformas en el Congreso, entonces yo, como un niño malcriado en pataleta, me levanto y tiro el tablero de ajedrez al piso porque estoy perdiendo la partida, ¿no? Esa es la segunda. Entonces la clase política atemorizada, bueno, se nos viene una constituyente tipo Chávez, entonces vamos a aceptar las condiciones que nos quiera poner la izquierda radical. Esa es la segunda interpretación de buena parte de la clase política. A ver, y la tercera alternativa, que es igual siniestra, entonces esto es una cortina de humo. A ver, el hijo del presidente está metido en un escándalo gigantesco. A ver, nos acabamos de dar cuenta que los intereses privados de un megacontratista financiaron la campaña de Gustavo Petro. Entonces, estoy preocupado por mi gobernabilidad. Tiremos una cortina de humo. No sé cuál es peor, pero todas son Julio, perversas. no olvidemos que para que haya constituyente y para que haya, tiene que haber un poder realmente popular, tiene que haber unos votos, o sea, tiene que haber todo un trabajo de base. No es que el presidente dice, voy a hacer una constituyente, ya, y salen y votan la pero por eso es que constituyente.